Bueno, ha explotado la bomba, ¿eh? Llevamos tiempo avisando, gracias a Dios. Esta vez aquí no nos hemos pillado los dedos, ¿eh? Os decíamos siempre, ahora sí, os decíamos siempre, oye, cuidado con el tema Haaland, no creo mucho. Desde el club siguen diciendo que sí, pero yo sigo pensando, no va a ser así, por lo que me llega. Os lo he contado infinidad de veces, en Más que Pelota Radio, en todos los vídeos, siempre os he dicho, lo pongo en cuarentena, yo no me lo creo. A mí me da la sensación que no. Desde dentro del club, círculo interno de Laporta te dice sí, pero otros directivos te dicen que te olvides. Siempre he mantenido el mismo discurso, hacíamos lo del termómetro inclusive en la radio con Nacho, y siempre os decía lo mismo, os decía, el club dice que sí, pero claro, de lo que dice el club a la realidad es otra. Y ahora pues parece ser que el club, Laporta o quien sea, ha decidido que se acabó estirar el chicle. Hay algo que es bastante claro. Hay gente que todavía dirá que es para negociar y etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí me da la sensación que por fin, gracias a Dios, bueno, pues han sido totalmente sinceros y el caso Haaland se acabó para el Barça. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Llevo tanto tiempo diciéndolo que se me hace hasta repetitivo, ¿eh? Se acabó el caso Haaland en Can Barça. Jan Laporta ha salido a los micrófonos de Sport 3, posterior a que el Barça femenino ganara ese clásico 5-0. Le hemos metido al Madrid femenino. A ver si sale las portadas esto, que desde que ya no es el tacón, desde que es el Madrid, les cuesta más. Pero bueno, brillante, ejemplo terrible el de las futbolistas del Real Madrid, que bueno, te van a entender que el fútbol femenino está en otra dimensión, ¿no? Ellas se respetan mucho entre todas, sean del equipo que sean, al final es otro mundo. Bueno, pues 5-0, Jan Laporta presidiendo en tribuna, campeonas de liga, Alexia levantando la copa, espectacular, no lo he dicho en el anterior vídeo porque ya lo había grabado, y sale a los micrófonos y me rompe la mañana. Sale a los micrófonos y dice lo que, repito lo que he dicho en la intro, llevo advirtiéndoos yo hace meses y meses y más meses. Todos los que me sigáis aquí en Más que Pelotas de hace meses, sabréis que jamás vendí humo o me comí el humo que vendían desde otros sitios o la ilusión que querían vender con el tema Haaland. Sale ya Laporta, le preguntan directamente por el mercado de fichajes, le preguntan directamente por el dinero del Barça si va a ir a Haaland o no, y Laporta es claro y contundente. ¿Haaland? Hay operaciones que ni estando en el mejor momento económico de nuestra historia haríamos por el bien del club. Así cerraba, así zanjaba, daba portazo de una vez Laporta a toda esta remorología. Yo entiendo que esto lo hace ahora o bien por negociar. Yo creo que no. Me sigo reafirmando en lo que os digo siempre. Creo que el Barça es imposible que fiche a Haaland. Imposible que fiche a Haaland. Lo he mantenido siempre y sigo pensando lo mismo. Han tenido ilusión o han querido vender ilusión, pero había gente dentro que te decía, no se puede. Operación de 300 kilos. No se puede. Entonces, yo creo que al final lo que hoy ha hecho Laporta es un gesto viendo que la gente se está ilusionando, es un gesto de ser sincero, un gesto de sinceridad, ¿no? Un gesto de decirle a la gente, no vamos a poder llegar. No vamos a poder llegar. Y creo que lo hace bien, ¿eh? Creo que lo hace bien porque ya está bien de inflar el globo. Ya está bien de que la gente se trague humo y humo y humo constantemente. Ya está bien de vender falsas esperanzas, porque no es justo para la gente que lo está pasando mal este año, pues venderle falsas esperanzas, ¿no? Entonces, yo creo que Laporta hoy ya sabe que Haaland pues va seguramente al City, ¿no? Creo que decían. O al Madrid, quién sabe. Yo creo que al City. Y Laporta ya no puede estirar más el chicle. Es que ya no puede estirar más el chicle, porque seguramente entre el Dortmund y Haaland ya estarán decidiendo cuál será la fecha para hacer esto oficial. Entonces, han decidido no estirar más el chicle. Y creo que, repito, es de ser cauto y de ser cuerdo hacer lo que han hecho. Yo lo hubiera hecho antes, también os lo digo. Lo llevo diciendo aquí en muchos vídeos, en mucho Más que Pelota Radio, que mucha gente me decía, ¡ah, es que no crees, es que no crees! Bueno, es que no es cuestión de creer. A veces en el fútbol no es cuestión de creer. A veces sencillamente
escuchar a tus fuentes y, sobre todo, darte cuenta de la situación real del Barça, ¿no? El presidente es un tipo que es... lo primero es fan del Barça a muerte, culé hasta la muerte, y después presidente. Y estas cosas le van muy bien para muchas cosas a Laporta, pero para otras no tanto, ¿no? Su deseo es que llegue Haaland, como el de todos los culés, el de todos, no Haaland, Mbappé, Salah y todo el mundo. Pero la realidad luego es otra. Entonces, a veces seguramente se deje llevar por esta... ¡Guau! ¡Qué bien! ¿No? Vamos a ficharlos a todos. Pero luego la realidad es otra, ¿no? Es como cuando tú estás en tu casa y dices, venga, hoy voy a ir a comprarme un Lamborghini porque me apetece y es mi sueño. Pero luego llegas, te miras la cuenta y no te va a llegar nunca, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y el Barça tiene que ser realista con la situación en la que está. El Barça no puede hacer grandes fichajes. Por más que venga Spotify, el CVC y mi prima hermana. No puede. No puede. No puede permitírselo. No ahora. No ahora, ni seguramente de aquí 2 años, ni seguramente de aquí 3. Alguno que venga gratis, regateando un poco. Algún futbolista semiprometedor, así, no sé. Sale muchas veces el tema de Rafinha del Leeds o Anthony del Ajax, de estos que empiezan. Pero el Barça no puede ir a por un Salah. El otro día lo comentábamos en un Más que Noticias, ¿no? Que habían vinculado el nombre de Salah y os dije, lo han vinculado, han dicho tal cual. Yo creo que es imposible. Siempre os digo así porque me gusta ser sincero con vosotros y vosotras. O sea, no veo al Barça gastándose 300 millones porque no los tiene, sencillamente. Me alegro. Me alegro que se haya pinchado este maldito globo de una vez. Y me alegro ya de que se zanje el tema. Seguramente seguiremos hablando de Haaland, porque esto es así. Y desde a lo mejor dentro del club hay gente que todavía quiere vender ilusión a raudales o que confía, no sé por qué lo harán. Si por vender ilusión o por confianza. Pero ya os digo yo que yo me mantengo en lo de siempre. Es un fichaje totalmente imposible. Daros cuenta, que tampoco hay que ser muy inteligente, y con esto acabo ya. Daros cuenta que de todos los medios del mundo, de todos los medios de comunicación del mundo, solo en Barcelona le damos oportunidad al Barça con Haaland. ¿Lees la prensa alemana? Siempre hablaron inclusive de Bayern, de City, de Liverpool algún día, de Madrid. Prensa inglesa, lo mismo. Prensa francesa, lo mismo. Prensa noruega, lo mismo. Lo dijo el mejor amigo del padre de Haaland, que lo hablamos aquí. El fichaje de Haaland por el Barça es prácticamente una utopía, un sueño. Y os lo vine a contar aquí. Entonces, claro, estas cosas te hacen tocar con los pies al suelo. Si solamente en Barcelona o en España, en algún reducto de España, la prensa, sobre todo, que trabaja en Barcelona, son los únicos que siguen dando luz a que el Barça pueda ficharlo, es que hay alguien del club directamente que está filtrando esto, pero que en el resto de partes de la negociación no se está filtrando. En Italia, en ningún sitio le dan bola al Barça. Esto es lo que hay, familia, esto es lo que hay. Dejadme un like, ahí abajo. Os quiero leer a ver si vosotros habéis seguido esta trayectoria aquí y erais más de los que pensabais como yo, que era imposible, por lo que me llegaba, o erais de los que os habéis creído esa ilusión. Me alegro también por aquellos que se han dedicado a vender humo, que ya está bien, ¿eh? Ya está bien, muchos compañeros lucrándose a base de vender una historia que, bueno. En fin, sin más, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.